Julidao presenta Curso de Predicación Paso a Paso. Quiero saludar a cada uno de los que escuchan el canal Julidao, deseándoles miles de bendiciones para su vida. Quiero hablarles de 4 puntos importantes a la hora de preparar el sermón, sin olvidar el anterior que era acerca de la idoneidad del predicador. Primero, el sermón debe ser bíblico. Cuando llegué al seminario teológico, pude ver que casi todos teníamos algo en común cuando de preparar un sermón se trataba. Y es que nuestros sermones surgían de relatos de revistas, periódicos o de la misma televisión. Y en verdad lográbamos tener buenas conferencias, pero sin profundidad bíblica. Así que es importante hacer de las Santas Escrituras el origen de nuestros sermones, puesto que ellas son la palabra de Dios según 2 de Timoteo 3:16. Bueno, ¿y qué hago con la palabra de Dios? Es allí donde continúa el siguiente paso. Segundo, lee el texto que te impresionó 50 veces de una sola sentada. ¡Wow! Fue mi expresión cuando en mis prácticas universitarias el pastor a quien servía me dio este consejo. Traté de ignorarlo, pero leyendo un artículo acerca de la preparación del sermón, el pastor Pablo Perla redactó: uno de los pasos más importantes de la predicación es leer el texto bíblico 50 veces de una sola sentada. Y poco tiempo después, en otro artículo del pastor Rick Warren, leí lo siguiente: el gran expositor de la Biblia George Morgan fue famoso por sus poderosos y emocionantes sermones. Cuando se le preguntó cuál era el secreto de su habilidad para comunicar la palabra de Dios, contestó que había adquirido el hábito de leer un capítulo o pasaje 30 o 40 veces antes de empezar o trabajarlo para su sermón. Así que al poner en práctica esta lectura repetitiva me di cuenta que entre más leo un determinado pasaje bíblico, se amplía la visión del texto y surgen puntos de vista que nunca antes había imaginado. Si escuchas a un predicador que habla de un punto de vista increíble, ya sabes cuál es su método. Leyó y repitió bastantes veces el texto bíblico. Tercer punto: ten en cuenta un cuaderno o una agenda de apuntes. El profesor Louis Agassiz, profesor de zoología en Harvard en el siglo XIX, señaló a sus estudiantes el arte de la observación. Él solía decir: un lápiz es el mejor ojo, debemos escribir lo que vemos y entonces empezaremos a ver más. Esta es la forma en que los rayos del Espíritu Santo que impresionan tu mente al momento de estudiar la palabra de Dios no se desaparezcan. Personalmente, en muchas ocasiones leyendo la palabra del Señor, algunos textos me han impresionado y yo digo, voy a hacer un sermón con este pensamiento, pero cuando llego y me siento, se me olvidó ya ese pensamiento y por más que trate de recordarlo, ya pasó. Así que, si no quieres olvidar las impresiones del Espíritu Santo cuando estás estudiando la Biblia, entonces utiliza papel y lápiz. Cuarto, responde en tu agenda las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? Primera pregunta. Cuando nos preguntamos acerca de lo que dice el texto, sencillamente quiero comprender de qué está hablando el autor, cuál es el objetivo del autor, por qué el autor está hablando esto y qué es lo que quiere el autor que nosotros comprendamos. Segunda pregunta: ¿qué dice el texto de Jesús? Como predicador debes saber que el foco de las Escrituras es Jesucristo. Así que debes tratar de descubrir a Jesucristo tanto en las páginas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Jesús es el foco de las Escrituras. Todos los profetas, todos los apóstoles escribieron enfocados en Cristo. Así que tú debes tratar de descubrir en esa porción que el Espíritu Santo te está mostrando que prediques. Entonces debes buscar a Jesucristo en esas palabras bíblicas. Tercer pregunta: ¿qué me dice el texto? Si quiero predicar un mensaje que llegue a la iglesia, es necesario aplicarlo a mi vida y ser flechado
por este mensaje, o si no, el sermón será árido, será teoría, la repetición de la repetidera, decía un amigo. Así que es necesario aplicar ese mensaje a la vida del mismo predicador. Y cuarta pregunta, ¿qué cambios debo hacer en mi vida gracias a este estudio? Si un predicador no aplica el mensaje a su propia vida, será simplemente un sermón teórico, y esto es transmitido automáticamente a la iglesia, y ese sermón será uno entre muchos que no llegará a las mentes y corazones del ser humano. ¿Quieres impactar? Entonces sé sincero y predica lo que aplicas, o más bien, aplica lo que vas a predicar. Eso es todo por hoy. Espero que lo pongan en práctica y que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos en el próximo paso.